Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Consejos para una Vida Natural. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los aspectos conceptuales, sobre los fundamentos de la construcción natural. Acompáñennos. Sean muy bienvenidos. En el capítulo de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre algunos aspectos fundamentales de la construcción natural, sobre los aspectos filosóficos, si queremos decirlo de alguna manera. En el contexto que nos encontramos hoy en día, en un contexto posmoderno dentro de la sociedad occidental actual, algunos conceptos pueden llegar a ser ambiguos, entonces es bueno precisarlos. Por ejemplo, la construcción natural. La construcción natural se entiende como el arte de construir una casa de la manera más natural posible, con las herramientas que la naturaleza nos entrega y en armonía con esta misma naturaleza, con el fin de mejorar nuestra calidad de vida y la calidad del ambiente habitado. En los últimos 10 años en los que me he dedicado a la construcción natural, me he hecho muchas veces la pregunta, ¿qué es lo realmente natural? Hay muchas versiones, hay muchas apreciaciones al respecto y a veces son antagónicas. Hay quienes creen que el humano es algo separado de la naturaleza y hay quienes creen que el humano es parte de la naturaleza. Y estas dos perspectivas tienen resultados muy distintos. Yo cuando partí en esto siempre quise buscar dónde está ese elixir, dónde está esa naturalidad profunda, dónde está la verdadera construcción natural, dónde está lo natural, dónde está mi verdadera naturaleza. Entonces buscaba desarrollar el oficio de la construcción natural desde una perspectiva naturalista, valga la redundancia, ya que siempre quise construir natural para construirme natural a mí mismo. Entonces siempre esto iba ligado a la pregunta de cuál es mi verdadera naturaleza. Entonces la pregunta es dónde se encuentra la construcción natural, dónde se encuentra la naturalidad. Yo cuando comencé a adentrarme en esto, siempre fui reacio al mundo folclórico, al mundo tradicional. Siempre lo encontré como algo desnaturalizado y alejado de la verdadera esencia natural que yo buscaba. Sin embargo, a medida que me fui adentrando en la construcción natural, fui entendiendo que es en el folclore, en la tradición, en la ancestralidad, donde se encuentran estos saberes que nos permiten vivir en armonía con la naturaleza. Porque la construcción natural no puede ser a secas, es decir, no es que uno vaya a un lugar y se ponga a construir de repente de la nada con barro y todo salió bonito, sino que la construcción natural como la entiendo yo, debe ser ancestral, es decir, debe tener ese apellido, construcción natural ancestral. ¿Por qué? Porque son los ancestros, son los antiguos, los que habitaron el territorio durante generaciones, entonces son los ancestros, es la ancestralidad la que va copiando la información de cómo habitar un territorio de manera natural. En otras palabras, son nuestros antepasados, son los viejos de campo, son los guasos y los gauchos, los que conocen la tierra, los que conocen la calidad del suelo, los que conocen cuáles árboles hay, cuáles plantas, para qué sirven, cuál palo es mejor para viga, cuál palo es mejor para pilar. Ahí fue cuando noté que mis prejuicios en torno al tradicionalismo, al folclore, estaban errados. Y fue ahí cuando comencé a buscar ahí el elixir que me permitiese vivir de manera natural. Entonces ahí fue cuando empecé a plantearme una duda, una reflexión en torno a qué es lo natural. A veces uno intenta vivir de manera natural y yo veo que se empieza a generar una dicotomía en la juventud, en la que se busca vivir natural, pero muchas veces por un tema de posmodernidad, de negar la tradición, de negar quizás cosas culturales que puedan ser consideradas añejas en la actualidad, a veces ser reacio a absorber estos conocimientos de los viejos de campo. A lo que quiero llegar es que muchas veces veo que la construcción natural se termina yendo a un polo hippie, por decirlo de alguna manera, un polo New Age, ¿ya? En el que la construcción natural se empieza a alejar de esta ancestralidad rural. Entonces, eh, la verdad es que no siempre es así, pero de todas maneras suele pasar. Entonces por eso yo sentí la necesidad de hablar de estos aspectos conceptuales, porque como les digo, suele pasar que a veces hay personas que buscan el camino natural, la vida natural, pero
ven en los guasos, en los gauchos, personas retrógradas. Entonces no absorben de ahí el conocimiento, sino que absorben el conocimiento de la naturaleza en los institutos permaculturales. No tengo nada en contra de los institutos permaculturales, son muy beneficiosos y todo. Pero lo que quiero ir es que se empieza a generar un alejamiento de esta ancestralidad, ¿ya? Y se empieza a institucionalizar y uno empieza a buscar dónde está la construcción natural en Europa, dónde está la construcción natural en Alemania, en Estados Unidos, en los institutos, eh, en las cátedras, en los grandes seminarios. Y a veces este mundo permacultural, este mundo naturalista, por decirlo, se aleja de la ancestralidad rural. Por eso, mi intención es poner sobre la mesa este tema de dónde se encuentra realmente la naturalidad. ¿Se encuentra en el hipismo, en el New Age o se encuentra en nuestros ancestros? Porque eso fue lo que yo comencé a notar, que uno puede construir con algunos palos, con barro, piedras, ya juntamos algunos elementos naturales y nos ponemos a construir, pero se vuelve insípida la construcción cuando uno no tiene esos saberes ancestrales, porque esos saberes ancestrales no solamente nos permiten vivir de mejor manera, utilizando y aprovechando de mejor forma los recursos naturales. Los saberes ancestrales también nos arraigan al territorio, nos hacen sentirnos parte de la tierra, nos generan un hilo conductor entre nosotros y el pasado. Por eso la construcción natural, cuando es ancestral, cuando integra la ancestralidad, cuando integra nuestro pasado, nos ayuda de mejor manera a avanzar hacia el futuro. No estoy hablando de volver a la edad de piedra con esto de la construcción natural ancestral, sino de dar unos pasos hacia atrás a modo de tomar impulso para poder avanzar de una mejor manera. Poder retrotraernos, retroceder un poco para poder detenernos un poco y pensar en nuestros antepasados. Pueden haber cosas malas, uno puede haber tenido un abuelo borracho, cosas así, pero también hay cosas buenas. Uno no puede llegar y empezar todo de cero. Se puede, pero es más difícil. Entonces es bueno absorber estas experiencias del pasado, por una cosa práctica y por una cosa espiritual, por una cosa identitaria también, por un arraigo al territorio. Por eso yo planteo estas dudas, porque la construcción natural, como les digo, la palabra natural tiene muchas interpretaciones. Como les decía anteriormente, hay quienes creen que el humano es algo separado de la naturaleza, entonces proteger la naturaleza significa alejarse lo más posible para no dañarla, por ejemplo. Hay quienes creen que el humano es parte de la naturaleza, pero tiene que asalvajarse, por ejemplo, volverse un animal en medio de la naturaleza, porque cualquier cosa que tenga que ver con cultura, con tradición, es algo ajeno a la naturaleza. Por ejemplo, esa otra visión que puede haber, como ver como la tradición como algo separado de la naturaleza. Lo que yo propongo es que, si bien somos parte de la naturaleza, la tradición y el folclore también lo es, porque es parte de la naturaleza humana. Entonces, no se puede pretender vivir de manera natural si se está negando la propia naturaleza humana. Así que eso, este es una invitación a reflexionar respecto a este tema, cuál es la verdadera naturaleza. Bueno, cada uno de nosotros tiene una distinta naturaleza, de hecho, y de así, de manera fractal, nuestra familia tiene una naturaleza distinta que la familia de más allá, y nosotros como colectivo territorial, nacional, por ejemplo, también tenemos una identidad particular, conocimientos que son propios de nuestro país, por ejemplo. Entonces, eso nos genera un arraigo. Entonces, la naturaleza chilena, por ejemplo, no es lo mismo que la naturaleza australiana o la naturaleza japonesa, por ejemplo. Tanto a nivel geográfico como a nivel social y cultural. Entonces, a la hora de construir tanto una casa como a uno mismo de manera natural, hay que cuestionarse qué es lo verdaderamente natural y cuál es mi verdadera naturaleza, tanto individual como colectiva. Así que eso, chiquillos, no me quiero extender más, la verdad es que este tema da para largo, pero quería un poco adentrarme porque sentí que en los distintos tutoriales que hemos realizado no toqué tanto el tema conceptual. Así que espero que esto les sea de utilidad, un acercamiento a este tipo de ideas. Eso, déjame en los comentarios si tienes algo que agregar, alguna crítica, si crees que es así, si no es así. Eso, así que nos quedamos en contacto, en comunicación, voy a estar leyendo los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de Consejos para una vida natural.
Hasta la próxima.